Bienvenidos a Noches de Leyenda, en donde les contaré las historias con las que crecí y de las que soy guardián. Hoy les contaré sobre un tema que la mayoría hemos escuchado, o al menos es así si crecimos dentro de una región rural, o vivimos cerca de un rancho, o nuestra familia proviene de uno. Al pasar cerca de una casa antigua, una hacienda derruida, o incluso en un espacio abierto, alguien mayor nos ha dicho, ahí hay un tesoro. Fulanito de tal escarbó o tiró piedras de alguna pared y se encontró unas monedas. O la que más ha llamado mi atención. En cierta fecha se ve una lumbre por tal lado. Ahí hay un tesoro. Empecemos con una de las leyendas con las que yo crecí. La leyenda del Cerro de Contalpa. Pero primero, conozcamos un poco del escenario en el que se desarrolla la historia. El Cerro de Contalpa es esa hermosa colina ubicada al suroeste más o menos, aproximadamente a unos 10 kilómetros de la Plaza de Nombre de Dios. Pertenece al territorio del ejido de Nombre de Dios. A espaldas de este se encuentra la presa de Contalpa, un espacio pintoresco que sirve como abrevadero para el ganado, y el nombre Contalpa se traduce como lugar de tierra roja. Gracias a una plática que tuve con el director del Museo Comunitario Contalpa, el profesor José Rubén Saucedo Díaz, llegamos a esta conclusión. Gracias a que hemos leído algunos documentos, hemos visto algunos documentales en los cuales se menciona Contalpa, y la traducción literal sería lugar donde se fabrica vasijas de tierra roja. Al realizar la búsqueda en algún navegador web o en algún motor de búsqueda, el principal resultado es Chontalpa, con el que no se debe confundir, ya que Chontalpa, además de ser una región al sur de México, se traduce como tierra de extranjeros. Creemos que Contalpa es un modismo regional utilizado por los nativos de lo que es la región de Nombre de Dios y alrededores. En este lugar podemos encontrar una gran diversidad de flora y fauna, destacando biznagas, nopales, magueyes, pinos, granjenos, cardenches, mezquites y huizaches. En cuanto a vegetación, hablando de fauna, hay serpientes, jabalíes, es lugar donde puede haber avistamientos de gato montés o lince, puma, tejones, liebres, conejos, ardillones y algunas aves como corcaminos, torcasitas, pájaros carpinteros, zambullidores, y además sirve como área de reposo para algunas especies migratorias. A inicios de este año 2025 realicé una pequeña excursión con mis amigos en el que al llegar a la presa de Contalpa nos topamos con que un pelícano estaba descansando y consiguiendo alimento dentro de la presa, lo cual nos llevó mucho la atención, y al ponernos a investigar, pues sí, es un lugar que les queda de pasada a ellos cuando están haciendo su migración, y así como esta especie puede llegar a algunas otras. Ahora bien, la leyenda de este hermoso lugar nos habla de un campesino que había ido a recolectar leña. Al pasar cerca de un muro de piedra del cerro, se percata de una cueva que no había visto antes. Lleno de intriga, se acerca hasta la entrada de la cueva, desde donde alcanzó a ver costales de cuero llenos de monedas de oro, recargados en las paredes de la cueva. Al decidir entrar, se dio cuenta de una luz que provenía desde más al fondo, como si viniera del mismo centro del cerro. Al acercarse más a la fuente de la luz, se encontró con un pequeño arroyo de aguas cristalinas, la arena del fondo descrita como polvo de oro, y las rocas de la orilla de color amarillo brillante. Al ver esto, un sentimiento de inquietud invadió su cuerpo, por lo que decidió irse. Al ver de nuevo los costales repletos de oro, decidió vaciar su morral, tirando al suelo las tortillas y el poquito guisado que usaría para poder aguantar su jornada laboral. Una vez que lo llenó de aquellas monedas, se lo colgó y se dispuso a salir de la cueva. Justo antes de llegar a la entrada, ésta se cerró, para enseguida escucharse una voz atronadora
y profunda que comenzó a repetirle: todo o nada, todo o nada. Al voltear al lugar del que provenía la voz, fue mayor su sorpresa al ver un toro de plata con los ojos rojos, que era el que seguía repitiendo aquellas palabras. Todo o nada, todo o nada. Al reparar en esta presencia, el campesino soltó el morral. Aquella acción hizo que la puerta se abriera. El campesino huyó del lugar. Una vez llegó a casa, le contó lo sucedido a su esposa, quien no creyó nada de lo que le estaba relatando. También se lo contó a sus conocidos, quienes tampoco le creyeron. Decidido a probar que todo lo que les contó era verdad, decidió regresar al cerro para traer pruebas consigo. Nadie lo volvió a ver después de esto. La leyenda dice que cuando alguien sea capaz de sacar todo el tesoro, una tromba azotará la región durante muchos días, provocando que el nombre de Dios quede sumergido y el cerro desaparezca, dejando al descubierto aquel arroyo de doradas arenas. Tal y como ocurre con la mayoría de leyendas, esta tiene varias versiones. Otra nos narra casi exactamente lo mismo. En esta es un campesino que se encuentra arreando su ganado, quien al pasar por el muro de piedra se encuentra con aquella entrada, junto con los costales de oro. Al decidir adentrarse en la cueva, se encuentra ahora con todo un poblado, en donde las casas están repletas de oro. Es en el centro de este pueblo en donde se encuentra la estatua del guardián, quien vuelve a repetir la advertencia: todo o nada, cuando aquel hombre decide tomar una pequeña cantidad del tesoro que custodia, repitiendo así hasta el final, donde el campesino vuelve a casa para relatar lo sucedido. Cuando alguien sea capaz de llevarse todo el tesoro, una tromba azotará la región, ocasionando la desaparición del pueblo de Nombre de Dios y del mismo cerro, ahora dando paso a que el pueblo que se encontraba escondido dentro del cerro sea revelado. Hay algunas otras en las que se le agrega alguna prueba por parte del guardián. El ejemplo que más recuerdo es en el que a quien quiera sacar el tesoro deberá montar al toro y lograr sujetarse a su espalda durante 10 segundos, mientras aquel animal salta y repara para lograr tirarlo. En otras ocasiones es el guardián el que cambia, pasando a ser una sierpe, tan antigua que cerdas cubren todo su cuerpo y tan grande como un tren, la cual será la encargada de atraer las nubes con las que provocará la tromba que causará la desaparición de Nombre de Dios. Pero esta no es la única historia de tesoros que preparé para hoy. Una vez más, necesitaremos algo de contexto. Durante la conquista espiritual y militar española en la región, fueron los españoles quienes forjaron sus riquezas y construyeron haciendas, mientras que muchos de los naturales que aquí vivían fueron obligados a trabajar para ellos, muchas veces bajo tratos inhumanos. Con la riqueza también vienen los problemas, algunas veces imaginarios. Ahora ese hacendado español tenía la necesidad de esconder esos bienes, y en lo que puede ser descrito como todo un ritual, tomaba las monedas, las guardaba en un pequeño cofre, una vasija o una bolsa de cuero. Hacía que alguno de sus trabajadores forzados o alguno de sus animales de carga fuera el que llevara el valioso cargamento hasta el lugar designado donde escondería ese alijo. Si llevaban a una persona, hacían que él empezara a escarbar, y una vez tuviera la profundidad deseada, que usualmente era mucho más grande que el objeto a depositar, mataban a la única persona, además de el español, obviamente, que sabía la ubicación del nuevo tesoro. Como algunos ya adivinaron a dónde va esto, el sirviente ahora yace bajo tierra junto con el tesoro. Del mismo modo, si el que cargaba con el alijo era un animal, el hacendado escondía primero el recipiente con el dinero y luego se deshacía del animal, quedando así como una especie de guardián al resguardo de aquel entierro.
En muchos de los relatos, la gente asegura haber visto a alguien, que es el que los conduce hasta donde se supone debería estar el tesoro. O bien, que algo los asustó. Es en este punto en el que toma relevancia la creencia de, si te toca el tesoro, ahí va a estar, y no vas a batallar para sacarlo. Pero si no te toca, te van a querer alejar del lugar donde está, y si por casualidad lo llegas a encontrar en lugar de metal precioso, solo va a ser un montón de cosas oxidadas. Otra de las historias que les voy a contar es la de mi abuelita materna. Ella me cuenta que cuando era pequeña se encontraba en casa con su mamá, cuando de pronto una señora llegó. Acá es normal que al no tener timbre y los delimitantes de los terrenos suelen ser sobre todo cercados de alambre, y usualmente también la casa se ubica casi al centro del terreno, eh, se acostumbra a gritar el nombre de la persona a la que se busca. Así ya sale y se encuentran y pues comienzan a charlar, que fue lo que sucedió aquí. La señora buscaba a mi bisabuelita. Salen mi abuelita y su mamá de la casa y mi abuelita, al aburrirse, comienza a jugar cerca de uno de los árboles que se encontraban junto a la casa. En algún momento comenzó a escuchar como si removieran las hojas secas en el suelo. Al acercarse un poco pudo observar cómo algo salía de la tierra. Asustada corre hacia su mamá y se refugia en su falda. Ella describe a lo que salió de la tierra como un bulto pequeño, es decir, que aquello no tenía una forma parecida a algo que ella conociera. Algo que sí alcanzó a distinguir es que en lugar en el que deberían estar las piernas de aquello, solo se encontraban dos huesitos sobresalientes que usaba para desplazarse dando pequeños saltos. Al darse cuenta de que el pequeño bulto se dirigía a ella, mi abuelita comenzó a sollozar y querer llamar la atención de su mamá, quien le pidió que volviera a jugar. Para este momento aquella cosa se encontraba más cerca. En un intento de alejarse, mi abuelita salió corriendo hacia su casa y se subió a la cama. Al cabo de un pequeño lapso de tiempo, al voltear a la puerta, se dio cuenta de que el bulto ya se encontraba a punto de entrar a la casa. Dio unos pequeños saltitos y se quedó al pie de la cama, como si estuviera esperando a que mi abuelita bajase. En un intento desesperado de parar aquello que estaba sucediendo, cierra los ojos y en lo que para ella fueron horas, entra su mamá para encontrarla dormida y sin rastro de aquella pequeña aparición. Al pasar los años, mi familia tuvo que irse de esa casa y fue entonces cuando los hijos de los vecinos que sabían esta historia deciden escarbar en el lugar donde mi abuelita vio salir aquello, encontrando solamente un trapo que envolvía unas cuantas corcholatas con ceniza. Las corcholatas son tapas de refrescos y cervezas en presentación de botellas de vidrio. En algunas partes las conocen como chapas. Otra señal de que en algún lugar hay un tesoro, según la creencia popular, es la presencia de fuegos fatuos, del latín ignis fatuus, que se traduce como fuego insensato o fuego ilusorio, fuego de los tontos, por así decirlo. Normalmente presentan coloración azulada, verdosa o violácea. Pueden presentarse en cualquier lugar y cualquier hora. Solo deberás ir hasta el lugar donde se ha visto el fuego y tendrás al alcance una nueva vida llena de riquezas. Como sucede con la mayoría de cosas que no podemos entender, se generaron supersticiones acerca de los tesoros enterrados y los fuegos fatuos. Se dice que son los espíritus llamando a alguien para que al querer reclamar aquel dinero cayera sobre él o ella una maldición. Es esta temática la que tiene la siguiente historia. En una de las comunidades de Nombre de Dios había 3 hermanos que se dedicaban completamente al campo. Cada día salían al amanecer y regresaban al anochecer.
En una ocasión, al transitar el camino de costumbre, durante la mañana se percataron de que del otro lado de un cercado se alcanzaba a divisar una lumbre. No le prestaron mucha atención, pues podría ser que el dueño del terreno se encontrara quemando algo de basura o que haya decidido encender una fogata para tatemar algo. Al regresar de sus labores, volvieron a pasar por el lugar, encontrándose una vez más con aquella lumbre. En este punto comienzan a pensar que era algo raro, pues ardía casi con la misma intensidad con la que la vieron al principio, y no había nadie ni nada alrededor. Deciden seguir su camino, pues están cansados por su día de trabajo. Al día siguiente, al llegar una vez más al sitio, se percatan de que no había rastro alguno de que ahí se hubiera quemado algo. Lo ignoraron una vez más, pero fue esa tarde en la que ya no pudieron con la curiosidad. Deciden acercarse a revisar. En el lugar no había rastros de ceniza ni de madera quemada. Solo vieron en la tierra una pequeña grieta causada por la erosión. Al recordar lo que se decía acerca de los tesoros y las fogatas mágicas, deciden cavar para ver qué encontraban. Al poco rato desentierran una vasija que estaba sellada. Deciden que será mejor abrirla en casa. Al llegar es tanta la curiosidad de uno de ellos que la abre enseguida, direccionando la boca de la vasija hacia su rostro, para así poder apreciar mejor lo que contenía. Su sorpresa fue muy grande, pues guardaba en su interior monedas de oro, medallas de cobre y algunos cachivaches oxidados. Sus vidas iban a cambiar, pues ahora ya no necesitarían trabajar tanto. Una vez vendieran su hallazgo podrían tener todo lo que ellos quisieran. Lastimosamente, a partir de ese día, el hermano que abrió aquella vasija comenzó a enfermar. Al principio lo describían como un hombre fuerte y robusto. Eso cambiaría con el tiempo, en poco menos de una semana. Poco quedaba de aquel hombre. Se le veía demacrado y había perdido toda la fuerza que tenía. Apenas podía sostenerse, hasta que un día falleció. En la comunidad se comenzó a especular. Comenzaron a esparcir el rumor de que había sido víctima de una maldición por sacar aquel tesoro, y que seguramente no tardaba en suceder lo mismo con los otros hermanos, quienes de la noche a la mañana se fueron del pueblo. Aquí entran más de nuevo las especulaciones de la gente. Algunos dicen que se volvieron locos por lo sucedido y que se perdieron en el monte. Otros aseguran que con el dinero pudieron migrar hacia Estados Unidos u otra parte del país. Por último, en alguna ocasión, un amigo me contó la historia de su familia materna, sus abuelos, sus dos tíos y su mamá. Él me narra cómo su mamá acompañaba por las tardes a su abuelito a darle de comer a su ganado. Tenían que ir no muy lejos de la casa principal, a un espacio de tamaño moderado, suficiente como para albergar a unas cuantas reses, y que justo en medio había una tapia. Una tapia es lo que queda de una pared completamente de barro, hecha de adobes y pues pegadas como con arcilla, la cual usaban para resguardar un poco los comederos de los animales. Mientras el abuelito terminaba de acomodar el alimento o iba a buscar alguna vaquilla que estuviera un poco más lejos, la mamá de mi amigo lo esperaba recargada en la tapia, y mientras esperaba solía rascar aquella pared para conseguir un trozo decente de tierra comprimida y comerla. En una de estas ocasiones quitó un pedazo más grande de lo normal, lo que causó que una parte de la tapia cediera. Temiéndose regañada por su padre, decidió irse de vuelta a casa. Al regresar el papá, vio que la tapia había caído, y se acercó para ver si la niña estaba bien. No encontrándola a ella, pero dándose cuenta de un pequeño hueco entre uno de los adobes. Al inspeccionarlo, se encuentra dentro un pequeño pedazo de tela que cubría 11 monedas de oro. Al regresar a la casa, él le cuenta lo sucedido a su esposa, y la mamá de mi amigo, al darse cuenta de que están platicando sus padres, pensó que se estaban poniendo de acuerdo para castigarla. Se acercó y sucedió todo lo contrario. El papá la abrazó
y le dijo que todo estaba bien, que ya no les iba a faltar nada, y así fue. Al platicar con la señora, ella me cuenta que con el paso del tiempo, y llegado el momento en de que ella y sus hermanos ya eran mayores, su papá les dio 2 monedas a cada uno, diciéndoles: esta es la herencia que les voy a dejar, y denle gracias a su hermana, que si no fuera por ella no me las hubiera encontrado. Permitiéndoles esto, a uno poner un pequeño comedor, a otro una tienda, y otro que decidió mudarse un poco más al norte de México y construir una casa. Para finalizar este capítulo, me gustaría intentar explicar lo que por muchos años antiguamente se consideraba inexplicable y cosas de los espíritus. Esto de la mano de la ciencia, obviamente. En este caso, creo que lo más interesante son los avistamientos de los fuegos fatuos. Estos pueden ser explicados como un fenómeno natural que surge de las reacciones químicas provocadas por la descomposición de materia orgánica. Incluso al oxidarse, algunos metales pueden llegar a producir gases y bajo las circunstancias correctas, esto puede llegar a producir calor y luminosidad. Aunado a esto, algunos de los gases producidos pueden llegar a ser nocivos, causando una intoxicación severa o algo mucho peor al respirarlos. Y sobre el por qué hay tantos tesoros aquí en nombre de Dios, aún quedan muchísimas historias, aunque hoy solo relaté 4 historias, les digo, aún quedan muchísimas más. Se debe a que Nombre de Dios forma parte de lo que era el camino real de tierra adentro, que es un tema para otro video. Es decir, era un punto por el que los españoles transportaban sus riquezas en diligencias y una parte se quedaba con los hacendados que vivían aquí mientras otra seguía su camino en las diligencias, que muchas veces eran asaltadas, lo que ocasionaba su dispersión o la pérdida total, es decir, de que los españoles nunca volvieron a saber nada de lo que se transportaba ahí, hasta ahorita, hasta nuestros tiempos, en que accidentalmente o intencionalmente se encuentra. Como les comentaba, es posible encontrar vestigios de esto en los caminos de terracería o en algunas viviendas antiguas o ya destruidas por el paso del tiempo. Aquí es posible que se encuentren lo que son monedas, pedazos de algunas vasijas o inclusive, ya si se quiere buscar más a fondo, es posible todavía encontrar lo que son figuras completas, figuras religiosas completas. Dicho esto, es muy importante recordarles que cualquier hallazgo de este tipo es muy importante que se reporte directamente a las autoridades pertinentes, lo que sería en este caso el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ellos serían los encargados de revisar las piezas y decir: no, pues esta pieza pues sí la puedes conservar porque pues no es de mucha importancia, o bien si es de mucha importancia, de que pues permítenos tener la pieza porque la tenemos que estudiar, tenemos que saber un poco más de ello. Un ejemplo perfecto es el Museo Comunitario Contalpa. Les comentaba sobre la pequeña charla que tuve con el profesor Rubén. Él es el encargado del Museo Comunitario Contalpa, que se ha formado o ha formado su colección de piezas gracias a que la comunidad de Nombre de Dios ha ido a donarlas. En este caso, el Museo Comunitario para Nombre de Dios es su contacto de emergencia, por así decirlo, ¿no? La comunidad encuentra algo y lo lleva al museo. Es el museo los que se encargan de llamar a Lina para reportar el hallazgo y decir: nos trajeron esta pieza, la podemos poner en exposición o necesitamos entregárselas. Viene Lina, trae a los antropólogos, arqueólogos o a las autoridades más pertinentes en este caso, quienes son los que se pueden a estudiarlas, a revisar todos los datos que se tienen, y ya ellos dicen: te la puedes quedar, la vamos a registrar en nuestro padrón,
O bien, no, pues necesitamos llevárnosla para seguir su estudio o llevarla a un lugar en el que sea más beneficioso su estadía. Y creo que con esto es una buena manera de concluir el capítulo de hoy. Quiero agradecer nuevamente si llegaron hasta el final de este video. Quiero agradecer la recepción que ha tenido la página y el pequeño video que se realizó como piloto. Y además quiero saludar a Zach Álvarez, que justamente me hacía la pregunta de si aquí en Nombre de Dios habría más leyendas o si sabría si se podrían encontrar algunos vestigios. Y pues la respuesta es sí, como ya lo comentamos en el video y también le respondí directamente a él. Sí, sí es posible, sí hay muchísimas más leyendas, es un pueblo lleno de historia y pues espero poder estarla compartiendo con ustedes a lo largo de los demás videos que tengo planeados. Una vez más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de suscribirse, darle me gusta y seguirme en las redes de Noches de Leyenda.